Legislando con el Pueblo. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Estamos acá para continuar legislando con el pueblo, para conocer a nuestras autoridades. En esta ocasión, a diputados del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos vamos a centrar en la tierra cruceña de Santa Cruz de la Sierra, una tierra que tiene mucha riqueza natural, envidiable para mucha gente, con hombres y mujeres que le dan el impulso para que Santa Cruz sea uno de los departamentos más importantes que tenga el territorio boliviano. En esta ocasión me encuentro con el diputado Jerjes Mercado Suárez, a quien le voy a dar la más cordial bienvenida. Él aceptó muy gentilmente hablar en Legislando con el Pueblo. Diputado, bienvenido. ¿Cómo está, Erwin? Un gusto saludarlo, gracias por la invitación y por supuesto es un gran gusto poder estar en Legislando con el Pueblo. ¿Podemos conocer un poquito acerca de la vida de Jerjes Mercado, empezando por la familia, por favor? Claro, con mucho gusto. Yo provengo de una familia humilde campesina, muy cruceña. Mis abuelos, mis tatarabuelos son cruceños. Vivíamos en un pueblito que se llama Montero Hoyos, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Mi madre es de allá, era que en paz descanse. Mi padre es de Puerto Pailas, vive todavía felizmente. Y lamentablemente mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 meses de nacido. Al poco tiempo de que le gané a la muerte, porque estuve a punto de morir a mis 3 meses. ¿Ah? Allá se habla de echar óleo, le dicen, ¿no? A los que lo bautizan anticipadamente. A mí tuvieron que echarme óleo para que no me muera bárbaro, decían. Bueno, pero salimos triunfadores y seguimos vivos hasta ahora, gracias a Dios. Entonces vengo de una familia lamentablemente desestructurada, se divorciaron muy tempranamente mis padres, me crié con mi abuela en Montero Hoyos mucho tiempo, con las actividades normales de la vida campestre, cuidando las gallinas, cuidando los chivos, los puercos, cuidando el chaco que está también. En fin, me acuerdo que mi primer trabajo asalariado fue a mis 6 años, más o menos 6, 7 años. Yo marcaba en las paredes cada día del trabajo porque estaba esperando mi sueldo de fin de mes. ¿Ya? Obviamente se puede imaginar un trabajo de ayudante de ordeñador. Entonces tenemos la virtud, gracias a Dios digo, de haber sabido lo que es la vida campesina, a lo que es ir a cazar, lo que es ir a pescar, lo que es no tener un centavo en el bolsillo y agarrar una hectárea para cartirla y ganarte unos pesos, ¿no es cierto? Entonces la típica vida del campesino boliviano y cruceño en este caso en particular. Qué bueno resaltar nuestros orígenes, de dónde venimos, y qué mejor compartir de la voz de nuestro protagonista el día de hoy, el diputado Jerjes Mercado Suárez. Hablemos un poquito acerca de sus estudios, porque de seguro que usted empeñó mucho en su tiempo, en su esfuerzo para hacer lo que es hoy, diputado. Bueno, a mis 11 años muere mi madre, estaba por cumplir mis 12 años. En ese pueblito de Montero Hoyos no había el siguiente curso, tenía que ver o quedarme sin estudiar o salir del pueblo. Dada la circunstancia que había muerto mi madre, entre otras cosas, agarré mi mochila un día y me escapé y me fui a la ciudad de Santa Cruz. A mí me parecía irme al fin del mundo, ¿no? O sea, me parecía tan enorme, tan lejos que con lágrimas en los ojos partimos, ¿no? No fue muy bien, al comienzo fue difícil, pero en general no fue bien, ¿no? Al comienzo tuvimos que trabajar listando zapatos, vendiendo periódicos, promotor de ventas. En el parque industrial he sido obrero, cargador, embolsador de harina en una molinera en esa época, Río Grande se llamaba, que no sé si sigue existiendo. Hemos hecho de todos los trabajos que hace una persona que llega a la ciudad grande, ¿no? Una temporada vimos en la calle también, caja en el oficio, ¿no? Pero siempre teníamos un norte, siempre queríamos nosotros triunfar en la vida. Encontré, gracias a Dios, gente muy valiosa, muy amiga que me ayudó también. Y de esa forma terminé los estudios, becado, conseguí una beca para terminar secundaria. Trabajaba y estudiaba, obviamente, y quise entrar a la universidad, quería estudiar comunicación social en esa época, iba a seguir sus pasos, Erwin, pero resulta que no había una universidad estatal, solo había una universidad evangélica boliviana. Conseguí una beca, media beca para la Universidad Evangélica Boliviana, estaba en el segundo semestre, pero era muy difícil ser obrero en el parque industrial.
llegar al cuartito que tenía en esa época, medio comer, cuando había algo para comer, pues generalmente no había, e irnos a la universidad, ¿no? Era una universidad relativamente para gente de plata, yo era muy pobre, iba con mis zapatos todo roto. Sin embargo, fue una experiencia muy linda, tengo amigos de esa época hasta hoy, y yo siempre veía que no me iba a dar, ¿no? Porque no alcanzaban las condiciones para estudiar realmente. En la Universidad Estatal no había la carrera que yo quería estudiar en ese momento, y de esa forma es que apliqué una beca al extranjero. Me dijeron que si aplicaba a Ciencias de la Comunicación o algo así, no iba a conseguir la beca, que aplique algo técnico y apliqué a Ingeniería Eléctrica. Totalmente diferente. Entonces dije, voy a estudiar esa profesión y con esa profesión voy a hacer lo que me dé la gana después, voy a estudiar lo que quiera después. De esa forma tuve la dicha de irme a la Unión Soviética con una beca. Fui al primer estado socialista, además yo venía ya militando en la izquierda boliviana, leía muchísimo en esa época Socialismo, Teoría y Práctica, que publicaba una de las agencias Novosti de Exburs. Así que al poco tiempo de ser bachiller, al siguiente año justamente, salí hacia el extranjero a estudiar en la Unión Soviética. Tuve la grata sorpresa, la grata experiencia de haber vivido en un país socialista, ver sus luces y sombras, pero con la visión de una persona que analiza la sociedad, no el típico boliviano que iba, porque yo ya militaba en la izquierda boliviana, ya era un estudioso de la realidad de los países. Entonces nos tocó ver la caída del muro de Berlín, la desintegración de la URSS, la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, la invasión de Irak, cosas como esas, ¿no? Felizmente, Erwin, terminando mis estudios, ya antes me contactó una empresa petrolera. Es más, querían hacerme desertar de la universidad un año antes de que termine para que vaya a trabajar con ellos. El día siguiente que egresé, que definí mi título, yo tenía ya el trabajo en la compañía petrolera en Turkmenistán. Turkmenistán, para esa época se había desintegrado la URSS. Turkmenistán era prácticamente la mina de oro del gas y el petróleo, y una petrolera me llevó a trabajar con ellos. Al comienzo, obviamente, muy complicado, ingeniero junior, temperaturas de 55 grados en la sombra y menos 15 grados en invierno. No fue muy bien, en muy poco tiempo llegué a ser administrador de área, que le llamamos nosotros, que era como un gerente de área. Pero después de 4 años de trabajar en la compañía y de hacer una carrera muy buena, inclusive tenía un plan de carrera para que yo escale más arriba y estaba previsto un futuro muy brillante, se va el término. Pero un día me entró el remordimiento de conciencia y yo asumí y dije que había ido para estudiar y venir a mi patria a trabajar por ella. Entonces me llegó el remordimiento de conciencia y decidí agarrar y volver a Bolivia y venir a trabajar en Bolivia. Para entonces ya tenía una maestría, hice mi maestría en redes y sistemas electroenergéticas también allá. Y llegando a Bolivia al poco tiempo hice otra maestría en gestión y política pública, en un convenio que tenía en esa época la Universidad Católica Boliviana con la Universidad de Harvard en uno de sus institutos. Eso es un poco la formación académica, mi vida, que yo siempre digo, ¿no? Hay gente que escribe la vida que no puede vivir. Yo he vivido la novela que no he podido escribir. Son datos para que la juventud, principalmente hoy en día, sepa y conozca el valor de lo que es crecer, de lo que es soñar y llegar un día a ser alguien en la vida. Es lo que nos cuenta el diputado Jerjes Mercado acá en Legislando con el Pueblo. A ver, con esa sinceridad, diputado, contándonos todo lo que pasó desde pequeño, ¿se imaginó ser algún día diputado? Sí. ¿Tenía un sueño? En realidad, yo creo que a mis 8 años yo me propuse que iba a estudiar en el extranjero. Yo estaba cuidando mis chivas, las chivas de mi abuela, y veía que pasaba un avión y algún día me voy a estudiar por ahí en ese avión. Y yo no sabía ni cómo, o sea, me puse esa meta muy temprano. Y ya en mis años de dirigente de secundaria, yo fui dirigente, creador de la Federación de Estudiantes de Secundaria del Oriente en esa época, dirigente de secundaria, presente en varios congresos de secundaria, y la verdad que entonces yo me propuse que alguna vez iba a ser diputado.
No pensé que tarde tanto. He llegado a ser a mis 50. Yo pensé que iba a ser... En esa época decía, ¿por qué la Constitución dice que a los 25 años recién se puede ser diputado? Claro. ¿Ah? Tomó más tiempo del previsto, parece. Pero gracias a Dios, al voto del pueblo, a la confianza que hemos tenido y al proceso de cambio que nos ha dado la oportunidad, es que estamos de diputados ahora. Bueno, en el diario vivir nos preguntamos, tomando un cafecito, tal vez en la cancha con los amigos. No, la vida de un diputado es sencilla, es fácil, porque uno va, se sienta, levanta la mano y todo ello. Yo le pregunto, ¿es fácil ser diputado? No, uno está sometido a muchas presiones, en primer lugar, de toda índole, un primer tema. Segundo, mantener tus principios como deben ser y apegarse a lo que es correcto, lo que es justo, también es complicado. Hay días en que tenemos que trabajar 20 horas porque hay que estudiar las leyes. Yo por lo menos no me gusta ir sin conocer a profundidad lo que vamos a aprobar. Parte de un proceso es el aprendizaje continuo. Entonces uno tiene que estar leyendo normas, leyes y por supuesto hacer propuestas. Sin embargo, debo reconocer de que, o serán por los años, la experiencia, no sé, lo siento más tranquilo, más cómodo que cuando fui ministro. Cuando fui ministro, creo que las responsabilidades que cayeron sobre uno en ese momento eran mucho más grandes y, por supuesto, el tiempo que tenía que dedicar en la oficina era mayor. Hoy son otras las atribuciones, que te llaman los medios, que tienes que atender medios desde las 6 de la mañana muchas veces, la atención y la presión de decir lo correcto, del momento correcto. O sea, son otro tipo, yo creo, de presiones que uno tiene, ¿no? La presión social de los compañeros que han creído en nosotros, la gente que ha hecho campaña con nosotros, tiene sus propias expectativas también. Claro. Entonces, creo que entre lo que uno atiende el teléfono, mensajes, la prensa, las sesiones que tiene, tranquilamente está uno ocupado unos, no sé, unas 15 horas, tranquilamente, en promedio, ¿no? Pero debo reconocer nuevamente que lo siento un poco más tranquilo que el Ejecutivo. Reitero, yo fui ministro cuando tenía 12 años menos de lo que tengo ahora, ¿no? Había menos experiencia, menos vivencia, también debe ser por eso. Podríamos compartir con nuestros amigos, hermanos que están legislando con el pueblo a esta hora acerca de la comisión que forma parte. Por favor, ¿podemos conocer ese aspecto también? Bueno, yo soy un diputado, como le llaman vulgarmente, de pasillo. No dirijo ningún comité, ninguna comisión, pero sí formo parte de la Comisión de Economía e Industria. Estoy en el Comité de Energía y Hidrocarburos y soy parte también de la Comisión de Ética. Y me he adscrito a la Comisión de Planificación y Política Tributaria. Entonces, entre esas 4 cosas, Claro. Obviamente que nos demanda bastante tiempo, ¿no? A ver, conocimos en los medios una visita recientemente que tuvo en la planta de urea y amoníaco. Es una de las esperanzas que tiene el pueblo boliviano para poder seguir creciendo económicamente, y de verdad que es un anhelo que esto pueda volver a desarrollarse, ¿no? Porque me imagino que por diversas circunstancias lamentablemente esto se frenó, pero ahora lo que queremos es que se vuelva a reactivar. Bueno, una de mis principales pasiones, Erwin, es la energía, la energética en su conjunto, ¿no? Todo lo que es energía, Claro. Energía eléctrica, hidrocarburos, litio, todo lo que es energía, uranio, eso me apasionó con el tiempo. Estudié energía eléctrica, entonces le hemos venido haciendo seguimiento sistemáticamente y he sido autoridad en varios campos de la energía, ¿no? Tanto como le comenté en el Asia Central, en el sector hidrocarburífero Asia Central, como en Bolivia. Entonces, justamente en el marco del Comité de Energía y Hidrocarburos, hicimos una gira a inspeccionar las principales infraestructuras de electricidad y hidrocarburos. Arrancamos en La Paz, fuimos a Cochabamba, pasamos a Santa Cruz, estaba previsto que íbamos a Chuquisaca, tuvimos un pequeño problemita, no alcanzamos a ir y terminamos en Tarija. Hemos recorrido, si vemos y volvimos a La Paz, como unos 1.800 kilómetros de recorrido más o menos. Tuve la oportunidad de compartir, por supuesto, con la secretaria del Comité de Hidrocarburos, la diputada López de Chuquisaca,
estaba la presidenta de la Comisión de Economía Plural e Industria, la diputada Tupa, nos acompañó el presidente de la Comisión de Planificación, el diputado Omar Yujra, y nos acompañó el diputado secretario del Comité de Ciencia y Tecnología, Santos de Cochabamba. Fíjense que el equipo éramos de 5 departamentos y visitamos distintos departamentos. En ese marco fue que hicimos varias visitas y ahí llegamos, por supuesto, a una de las principales infraestructuras que tiene Bolivia, que es el primer paso, bueno, la insignia de la industrialización de nuestros recursos naturales, en este caso el gas, que es la PAU, la planta de amoníaco y urea. Estuvimos ahí, vimos con mucho pesar, constatamos con mucho pesar el gran daño que se le hizo al país durante el gobierno de Yanine Áñez al paralizar una planta que costó más de 900 millones de dólares, que estaba generando ya recursos porque estábamos exportando urea al Brasil. Se estima que entre la reparación y el lucro cesante estamos hablando de cerca de 300 millones de dólares del daño ocasionado a esa planta. Felizmente hicimos un recorrido y vimos que ya está en óptimas condiciones el área de urea. Todavía había problemas con la turbina y el controlador de la turbina de lo que es la parte de amoníaco, que es el insumo fundamental ya para la fabricación de la urea. Entonces vemos que el equipo está trabajando arduamente para poner en operación esa planta. De acuerdo a la información que nos han brindado, estimamos que en julio ya puede estar esa planta en operación y nuevamente exportando y por supuesto generando divisas para el erario nacional. Eso es lo bueno. Ha tomado su tiempo, es una planta de altísima tecnología. Yo quiero decirle que he estado en plantas en muchas partes del mundo y me he sentido muy orgulloso de ver lo que los bolivianos tenemos y lo que se ha hecho en estos últimos 15 años. ¿Será, con todo lo que nos cuenta, diputado, la insignia de la industrialización el punto de partida para ver ya nuevamente que nuestro país pueda levantarse a través de lo que es el amoníaco, la urea, diputado? Yo creo que el primer paso para la industrialización fueron las dos plantas que tenemos, la Gran Chaco y la Carlos Villegas. Perdón, la Río Grande y la Carlos Villegas, ¿no? Que son las dos primeras plantas que se hicieron para separar los líquidos del gas que estábamos exportando a la Argentina y a Brasil. Antes se vendía el gas como gas seco, pero iba con todos los etanos, con todos los componentes ricos. Gratis le estábamos regalando a los brasileños y a los argentinos. Se pusieron esas plantas y fue un primer paso de industrialización. No es precisamente industrialización, pero ya es un primer paso separar líquidos, porque con estos líquidos yo hago gasolina, hago diésel, GLP y otras cosas, ¿no? Pero ya industrialización per se en sí es la planta de amoníaco. Y creo que eso es un gran logro. Los dos temas que se han hecho son un gran logro en pos de industrializar el país. Tengo esperanza de que hasta julio esté funcionando y retomemos los mercados que se han perdido, porque también en este tema se pierde el mercado. No solamente es la infraestructura técnica, son los mercados, el expertise, el personal que fue despedido y que había que nuevamente buscarlo, ese personal que fue entrenado durante tanto tiempo, ¿no? Es por eso que dañaron la planta, porque el personal que no sabía cómo se maneja le dio arranques cuando no tenía que darle arranque a la planta y causó otros daños. Entonces, tengo esperanza de que empecemos la senda de la exportación de urea y que eso genere ingresos para el país. Wow. Otra de las riquezas, pero que de verdad el mundo está pendiente, es el litio. ¿Qué podemos hablar de este recurso natural, diputado? Mire, Bolivia es un país netamente energético. Los hidrocarburos nos han dado casi 41.300 millones de dólares en los últimos años desde la nacionalización. 41.300 millones de dólares que le han servido al TGN, a las gobernaciones, a las universidades, a los municipios, y por eso tuvimos también una bonanza, ¿no? Esos ingresos, si no nacionalizábamos, se hubieran ido afuera. Gracias a la nacionalización se quedaron aquí. Eso es el pasado y el presente, el tema hidrocarburífero. El tema eléctrico es un tema que es una tarea pendiente. Bolivia tiene grandes condiciones para exportar energía eléctrica. Lo plasmamos nosotros, lo planteamos en el Plan de Desarrollo 2006-2010 y creo que lamentablemente aún no estamos cumpliendo con eso. Pero esa va a ser otra fuente de ingresos económicos, de creación de excedentes. Yo diría que
Los hidrocarburos son el pasado y el presente. La energía eléctrica es el presente y parte del futuro. Pero el litio, llegando a su pregunta, es el futuro de Bolivia. El litio puede ser esa fuente de riqueza que nos ayuda a terminar de sacar a la gente de la extrema pobreza y la pobreza moderada y nos ponga en el camino del desarrollo pleno, donde ya Bolivia dejó de ser un país de ingresos bajos, hoy es un país de ingresos medios, pero con el litio podemos llegar a ser el país de ingresos altos, el país sin pobres, el país sin exclusión, el país donde todos ya tengamos las oportunidades que merecemos como ciudadanos bolivianos. Hay una gran oportunidad y depende cómo hagamos las cosas y qué tan rápido también explotemos racionalmente y en condiciones ventajosas esa gran riqueza que tenemos en el Salar de Uyuni, en el Salar de Coipasa y en otro salar ahí más pequeño que se me ha ido el nombre en este momento, algo relacionado con grandes, que vamos a visitarlo en los próximos días por si acaso, ¿no? La reactivación económica es fundamental para el desarrollo del territorio nacional. Han transcurrido 7 meses, para ser exactos, diputado. ¿Cómo podemos evaluar la gestión de nuestro hermano Luis Arce Catacora hasta el momento? Indudablemente que ha sido una muy buena gestión. Tuvimos 3 tareas fundamentales al comienzo. Pacificar el país, enfrentar la pandemia del coronavirus y reconstruir la economía. Fueron las 3 grandes tareas inmediatas que nos dimos. Desde el punto de vista de la pacificación del país, se ha logrado. Vemos que no hay enfrentamientos grandes en Bolivia. Se temía que lleguemos hasta una guerra civil inclusive, gracias a las políticas adecuadas, yo creo que hasta la retórica adecuada, se ha evitado eso. No estamos libres de tensiones y fricciones, pero se ha logrado eso. Ahora, lo que tiene que entender la gente es que una pacificación no se da alegremente. La pacificación y la convergencia nacional tiene que darse sobre la justicia, no sobre la impunidad. Por lo tanto, no se asombren los que dicen por allí, ¿por qué están persiguiendo si tiene que haber paz social? No, señor, la paz social se construye sobre la justicia y no sobre la impunidad. El gobierno nacional, nosotros estamos empeñados en trabajar en la reconstrucción política y pacífica, en la pandemia y en la reconstrucción económica. El Ministerio Público se encargará, es decir, la justicia, se encargará de llevar a los que han cometido delitos. Y quienes cometieron delitos tienen que pagar su culpa. No pueden quedarse campeando libremente por ahí, ¿no? Entonces, no hay que confundir justicia con persecución política. ¿Hemos avanzado en la pacificación? Sí. ¿Qué pasa con la pandemia? Fíjense, tenemos que lamentar que estamos en la 3ª ola y que hay muertos. Estamos alrededor de 15.000 muertos, llegando a los 15.000 muertos en el país. Pero hay algo que es importante remarcar. Hoy tenemos pruebas antígenos nasales. Hoy se han contratado más de 15 millones de vacunas. Hoy tenemos más de 10.000 personas que se han incrementado a los sistemas de salud en estos últimos 7 meses. Y tenemos un presidente y un equipo que está permanentemente tratando de importar los medicamentos necesarios. Es más, si el gobierno le dejaba a los gobiernos subnacionales que ellos sean los que hagan la vacunación masiva, hoy tuviéramos estocadas vacunas, porque estaban solamente vacunando 8.000 personas al día. El gobierno ante eso decidió poner sus propios puntos de vacunación masiva y hemos alcanzado picos de hasta 59.000 personas vacunadas al día. Eso también ha ocasionado, por supuesto, de que no tengamos la cantidad probablemente estocada. Claro. Además que el gobierno anterior, entre las muchas nefastas acciones que tuvo, fue no iniciar los trámites oportunamente para dotarnos de vacunas. Hemos llegado tarde y a pesar de eso hemos conseguido los 15 millones. Lo que sí nos está llegando paulatinamente a medida que el mercado, que los laboratorios pueden abastecer ese mercado, ¿sí? Entonces, creo que la pandemia está bien atendida, más allá de que quisiéramos que sean mejor las cosas. A mí me encantaría que ya ahora todos los bolivianos estemos vacunados, ¿no? Pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede hacer. Creo que el gobierno está extremando esfuerzo y está ganando la batalla contra la pandemia. Hay una política muy clara con sus 3 pilares bien identificados. Y la reconstrucción económica,
Fíjese, querido Erwin, que hemos heredado una economía en el fondo del abismo. Teníamos un decrecimiento del 12% el año pasado, se achicó la economía en 12% y ya ahora todos los organismos nos dan una perspectiva de crecimiento superior al 5%. En este cuatrimestre la economía se ha expandido en casi un 5%. Fíjese que le damos un déficit fiscal de alrededor del 12% y estamos haciendo los esfuerzos para que no supere el 9% este año. Teníamos en la calle el año pasado, en octubre, cerca de 800.000 personas desempleadas. Después que Bolivia era el país que apenas tenía un 4% de desempleo. Por la mala política económica, por el mal desempeño del gobierno de Yanine Áñez y profundizado por la pandemia, ese desempleo llegó a 11.8 aproximadamente. En este poco tiempo lo hemos bajado al torno del 7%. Son cerca de 300.000 personas que ya están trabajando de esas 800.000 que estaban sin trabajo. Se han sacado una serie de leyes y políticas para empujar y apoyar la demanda, pero también para darle a la oferta los recursos necesarios para que podamos cubrir esa demanda. ¿Ya? Entonces, de esa forma es que estamos dando los pasos claros para la reconstrucción económica. ¿Insuficiente? Sí, señores, insuficiente. Pero no le prometimos que lo íbamos a hacer en 2 o 3 meses. Dijimos, reconstruir la economía nos va a tomar 1,5 a 2 años, porque nos la dejaron en fondo de pozo. De un crecimiento que teníamos superior al 4,5%, el año pasado, en el gobierno de Yanine Áñez, el 2019, el crecimiento se detuvo y solo se creció un 2%. Y ya el 2020 se decreció en cerca del 12%. Entonces, esta es la respuesta, porque le digo de que es un gobierno que está haciendo las cosas bien. Es un gobierno exitoso en las 3 grandes tareas que nos propusimos como las tareas prioritarias. A través de toda la explicación, principalmente con la reactivación económica que se va a venir paulatinamente, lo que está haciendo el gobierno del hermano Luis Arce Catacora. Ahora estamos viviendo un tiempo donde para mucha gente, como dijo al principio, es persecución con el caso Áñez, caso Golpe. Hay muchos que dicen que hubo fraude, hay otra gente también que dice hubo golpe de Estado. Y de verdad que hay muchas preguntas que la gente se hace en el diario vivir. ¿Es justicia? ¿Es venganza lo que se quiere hacer con el caso de Yanine Áñez, diputado? Primero que nada, permítame ponernos en contexto. El 2019, ya por ahí por julio, había instaurado Mesa, Camacho y otros, habían instaurado la narrativa de un fraude. Ya venían hablando de ellos. Viene el fraude, viene el fraude, viene el fraude. Más o menos como viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hicieron? Para que la ciudadanía esté lista para salir a las calles. Fue preparado todo esto. Esto no fue espontáneo. Esto se llama los golpes blandos actualmente. Y el primer paso de los golpes blandos es el ablandamiento, lo llaman, ¿no? Entonces ellos fueron ablandando a la ciudadanía. Y fueron dando paso por paso. Hubo un momento en que hubo un cabildo ahí en el Cristo Redentor, que estaba Mesa, estaba Camacho, un gran cabildo. Y yo me acuerdo que Fernando Camacho dijo que no iba a aceptar ninguna victoria del MAS antes de las elecciones. Y es más, se atrevió a decir que iban a convocar a un cabildo y que en ese cabildo iban a decidir un presidente. Y estaba al ladito Mesa, por si acaso. O sea, fíjense en qué parte de la Constitución dice que la elección de un presidente la realiza un cívico y en un cabildo. En ninguna parte. O sea, ya venían preparando todo esto. Hay elementos, ya cuál fue el detonante final, fue cuando vieron que estábamos ganando las elecciones y en ese momento resulta que Mesa, cuando vio que perdió, a pesar de la gran campaña que hicieron de prestigio y todo, perdió. Y en ese momento él convocó a la desobediencia civil. Es más, aquí reunido en la Costanera con sus seguidores, dijo textualmente que él o era presidente o iba a la cárcel. ¿Por qué decía o voy a la cárcel? Porque él sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. Si no, ¿por qué tiene que ir a la cárcel? No voy a negar algo también, Erwin.
cometimos errores. Y un error fundamental fue hacer el referéndum en el 2016. Y también lo he dicho antes, por eso no tengo miedo de decirlo ahora, también fue un error insistir en la candidatura de nuestro hermano y compañero Morales, a quien respeto mucho y creo que es el mejor presidente que ha tenido Bolivia. Fue un error y le dimos el pretexto perfecto a la derecha para que posesione toda esta narrativa del golpe, del fraude, toda esta narrativa. Le dimos el pretexto perfecto a los que siempre conspiraron contra el MAS y el proceso de cambio. Pero ¿qué fue lo que le dimos también? Le dimos el argumento para que tengan capacidad movilizadora de la sociedad. Porque sí salió la sociedad y hubo gente que creyó en esa narrativa y salió a las calles espontáneamente. Así como hubieron grupos pagados, hubieron la gran mayoría que salió espontáneamente. Así como hubo financiamiento externo y también local de la derecha reaccionaria, también hay que reconocer que esa narrativa pegó fuerte. ¿Sí? Entonces, sí hubo otra cosa. ¿Por qué quemaron los órganos electorales departamentales? ¿Por qué hicieron desaparecer actas? Porque no querían que se haga una auditoría y se demuestre de que no hubo fraude, que hubo una gran victoria del pueblo una vez más en octubre de 2019. Ahora, ¿hubo golpe o no hubo golpe? Veamos. ¿Qué se llama cuando se le interrumpe el mandato constitucional a un presidente? Evo Morales había sido electo democráticamente y su mandato concluía el 22 de enero y se lo interrumpen con movilizaciones sociales de octubre a noviembre. ¿Qué se llama cuando la policía, que según el artículo 251, tiene que preservar al gobierno legalmente constituido y no inmiscuirse en política, y se amotina y pide la renuncia del gobierno legalmente constituido? Exige, ni siquiera pide. ¿Qué se llama cuando los militares, incumpliendo el artículo 245, igual no preservan el gobierno legalmente constituido y más bien le exigen, le piden que renuncie? ¿Qué se llama cuando un militar es el que le impone la banda presidencial a la que se autoproclamó presidente? Yo no le encuentro otro nombre, si no es golpe de Estado. Y encima, quien se autoproclamó incumplió el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que dice clarito: en ausencia del presidente, el vicepresidente. En ausencia del vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores. Y en ausencia del presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de Diputados. Y ahí se acabó la sucesión constitucional. La Constitución no habla de primero, tercero y cuarto secretario. Pero además a los que estaban en la sucesión constitucional le toman como rehenes a los hermanos, saquean casas, amenazan para que renuncie y no se atrevan a subir. Estos últimos días la señora Yanine Áñez ha dicho que el señor Mesa fue uno de los principales que se opuso a que sea la señora presidenta del Senadores Salvatierra la que asuma. Y esa era la sucesión constitucional. Entonces, todos estos elementos, Edwin, nos llevan a que realmente hubo un golpe, que no hubo un fraude. La victoria de octubre de 2020, con el 55%, una vez más demuestra que el pueblo boliviano sí vota por el proceso de cambio, sí vota por el MAS, a pesar de todo lo que digan. Por lo tanto, hubo un golpe de Estado y no hubo un fraude. Hubo una interrupción del mandato constitucional de ese momento. Ahora, si es persecución política o no, yo lo dije antes, aquí no hay ningún tipo de persecución política, aquí lo que tiene que ver es justicia. No puede ser que un gobierno nefasto, que llegó autoproclamándose, que llegó violando la Constitución y las leyes, que además fue uno de los peores gobiernos que ha tenido el país, por no decir el peor, que se robó hasta los respiradores y los ceniceros, creo, y las jeringas, por último, ¿no? Se robó todo lo que pudo. Y lo denunciamos oportunamente. Ahí me hicieron proceso, por si acaso. ¿Ya? Ni modo. Mis amigos me decían del exterior y de fuera: te van a matar. No, gracias a Dios yo tengo un Dios que me protege y muchos ángeles, creo, arriba. Y no pasó eso. Pero bueno, se robaron todo. Millones. ¿Y sabe qué es lo peor? Se robaron en plena pandemia. Cuando la gente estaba muriendo y necesitaba un respirador, ellos estaban poniéndole sobreprecio, comprándolos inservibles y encima haciéndolos desaparecerse.
Cuando había que traer antígenos nasales de la China, tuvo que volverse el avión a mitad de camino para que no se los investiguen los sobreprecios. Y cuando nos amenazaban con sus armas ahí, con sus instrumentos de represión al pueblo, hasta en eso estaban robándonos plata. Entonces, un gobierno como ese no puede quedar impune. Tiene que hacerse justicia. Pero también ahí sí te voy a decir, Erwin, seamos respetuosos de la Constitución, las leyes y los derechos humanos. Nadie es culpable hasta que se le demuestre su culpabilidad. Y el que no tiene nada que ver, que no tema y no se le haga nada. Pero al que es culpable, que se le caiga con todo el peso de la ley. Hablando de este tema de la sucesión, se han manejado varios aspectos importantes, ¿no? Cada uno ha tenido su opinión. Pero quiero que, por favor, podamos contextualizar lo que dijo la Iglesia Católica. Yanine Áñez, usted lo dijo claramente, aseveró que Mesa se opuso que Salvatierra tome la posesión como nuevo presidente del territorio boliviano. La Iglesia Católica dice todo lo contrario, que ni Salvatierra, ni Susana Rivero, ni nadie del MAS quería ser presidente o tomar la sucesión. ¿Qué opinión le merece? Mire, yo soy católico, este pueblo boliviano es católico y tiene un alto número de protestantes. Respeto, por tanto, a la iglesia, creo en Dios. Sin embargo, creo que la curia de la iglesia, los jerarcas de la iglesia, sistemáticamente han estado del lado de los más fuertes. Sistemáticamente han olvidado la prédica de Cristo de estar con los más débiles. Y ese no fue la excepción. Ellos fueron parte del grupo que se reunió en la Universidad Católica Boliviana a decidir quién iba a ser el presidente de Bolivia, días antes todavía. Ahí estuvo la iglesia, ahí estuvo Tuto Quiroga, que no sé por qué, eso hay que investigar. ¿Por qué Tuto Quiroga estaba presente? ¿A quién representaba si no es a los Estados Unidos? ¿Por qué Tuto Quiroga el que defendía, él mismo lo ha dicho, que él definió que el espacio aéreo le permite ingresar al avión mexicano que vino a llevar a Evo? ¿Quién era Tuto Quiroga? ¿Quién es el eterno perdedor de todas las elecciones? Ni el 1% de intención de voto tenía en las últimas elecciones y estaba definiendo ahí temas de Bolivia. Hay que investigarlo ese señor, conjuntamente con Foronda, el agente de la CIA que estaba todo el tiempo en Palacio de Gobierno. Pero entonces, vuelvo a lo de la iglesia. Yo creo que la iglesia ha jugado, no la iglesia, los jerarcas de la iglesia, quede claro, han jugado un rol lamentable y han querido excusarse con ese pronunciamiento que han sacado, han querido excusarse del rol, por decirlo simple, poco oportuno y muy mal que jugaron durante el problema de octubre y noviembre del año pasado, y que lo han venido jugando sistemáticamente, porque ellos han sido parte también de lo que han venido sistemáticamente haciendo de opositores al proceso de cambio. Uno de los principales protagonistas que llevó al fracaso al gobierno de Yanine Áñez, ¿podríamos decir que es el señor Arturo Murillo? Yo diría que uno de los personajes más nefastos. Él se creía ministro de gobierno, se creía juez, se creía fiscal y todo. Él decidía qué es lo que pasaba con la gente. Enfrentarse a Murillo, lo que nos enfrentábamos teníamos que tener contadas las horas muchas veces. Indudablemente que ha sido, y además es el personaje que realmente creo manejó el poder. Porque esta señora, con todo el respeto que merece una dama, era pues una senadora de quinta, no era de las principales. Es más, ni siquiera estaba contemplada ya en las listas para que siga siendo parlamentaria. La han traído allá de su pueblo, de San Joaquín, ¿no?, para que sea presidente. Pero claro, fue parte de toda una tramoya que se constituyó en esos días para darle un supuesto visto de constitucionalidad, ¿sí? Y Murillo fue el poder detrás del trono. Murillo fue el que hizo votar a muchos de la gente de Camacho, por ejemplo. Jorge Justiniano fue uno puesto por Camacho. Leopoldo López puesto por Camacho. Lizárraga puesta por Camacho. Hay 3, 4 ministros. Pero el que se le ponía un poquito al cruce a Murillo, lo votaban, como pasó con Jorge Justiniano, ¿no? Que, como decimos en mi trecho, una patada en el trasero y fuera, ¿no? Claro que fue el poder detrás del trono. Y él fue el que se encargó de que a varios nos hagan procesos. A los que no se animaba a enfrentarnos así directamente, hizo que nos inventen procesos por ahí para poder callarnos, pero no lo logró. Muy bien. Nosotros, amigos, hemos tenido una charla
amena, conociendo un poquito acerca de la vida del diputado Jerjes Mercado. Él proviene de Santa Cruz de la Sierra. Solamente quiero acabar con el concepto de un cruceño hacia la sede de gobierno, pero principalmente a la urbe alteña, porque internamente me decía que estuvo bastante tiempo recorriendo la ciudad del Alto, la más joven del país. Bueno, primero que nada, permíteme, Erwin, felicitar hoy a todos los bolivianos porque estamos celebrando el año andino amazónico chaqueño. Muy bien. Esto es un reencuentro con nuestros ancestros, un reencuentro con la filosofía que tuvieron nuestros ancestros, y creo que es importante que reconozcamos eso, ¿no? Más allá de que son muchos los pueblos que celebran el solsticio, ¿ah? En Leningrado son las noches blancas, en Estocolmo las noches blancas, y aquí tenemos esta gran celebración. Felicidades, mi querido coterráneos bolivianos de todos los rincones de la patria. Respecto a La Paz, mire, yo La Paz me siento un paseño más, porque siempre, si bien soy amante de Santa Cruz, muy queridón de mi tierra y mis raíces, pero siempre hemos tenido una visión más nacional. Y he tenido la oportunidad de vivir y trabajar en La Paz muchos años y me han tratado tremendamente bien. Yo camino por las calles, si salgo al Prado, por lo menos en 2 cuadras me saludan unas 5 personas que nos conocen, que nos quieren, que nos aprecian, y a veces que ni nos conocen siquiera, pero nos saludan. Entonces la Ciudad Maravilla nos ha tratado muy bien. Me encanta su invierno. El sol de La Paz en invierno creo que es el sol más bello de Sudamérica, por lo menos, y me encanta por eso, su gente, su cultura, sus comidas. Respecto al Alto, que es la ciudad que más crece en Bolivia y particularmente le va ganando a la ciudad, al municipio de La Paz, ¿no? en cantidad de gente ya, tengo un cariño muy especial. Yo trabajé en La Paz varios años en esa época, era técnico. Trabajaba en la Superintendencia de Electricidad, yo atendía las reclamaciones de los consumidores y por lo tanto tenía que trasladarme a revisar si tenían fugas, si le estaba robando la empresa eléctrica, si el medidor funcionaba bien o mal. Y cuando venían las reclamaciones del Alto, siempre dejaba el día viernes para atender y quedarme todo el día en el Alto atendiendo, para no ir y volver, ¿no? Porque perdíamos tiempo en ir y volver. Entonces, imagínense, durante unos 8 años por lo menos, todos los viernes sagradamente yo estaba en el Alto y los alteños me dejaban meterme hasta debajo de su cama. ¿Para qué? Porque tenía que ver si la fuga de repente estaba debajo de la cama o subirme al techo, en fin. Así que un cariño muy especial por el Alto. Tengo grandes amigos, grandes compañeros. He sido asesor de la FEJUVE del Alto. ¿Ah? Cuando la guerra del gas hemos estado con los compañeros del Alto. Cuando los fenómenos del 2005 hemos estado también. Me acuerdo de los grandes dirigentes de la FEJUVE como Severino Mamani, que es uno de los primeros con los que estuve trabajando, o sea, asesorándolo, ¿no? Pero gratis, solamente por amor al arte, ¿no? Severino Mamani, que en paz descanse. Luego estuvo Cori cuando la guerra del gas. Luego vino el compañero Abel Mamani cuando todos los fenómenos del 2005, ¿no? La guerra del agua. Teníamos el ejército, le llamábamos el Comando Popular del Pueblo, algo así, defendiendo los servicios públicos. Entonces, el Alto, hasta no hace mucho, estaba en contacto con el anterior dirigente, los actuales no los conozco, de la COR, el compañero Suxo, por ejemplo, anteriores como Sandro Ramírez de la FEJUVE, el compañero Agno. En realidad, el Alto es yo tengo un cariño muy especial por esa ciudadela. Estoy invitado en los próximos días a visitar la vuelta y con mucho gusto, por supuesto, vamos a estar ahí. Diputado, ha sido un placer, espero que ya se haya sentido bien acá en Legislando con el Pueblo, será hasta otra oportunidad. Mire, me he sentido tan bien en Legislando con el Pueblo que creo que he exagerado mi retórica y he hablado más de la cuenta en el sentido del tiempo. Gracias, los felicito por este programa, creo que es importante que los bolivianos conozcan a sus autoridades, pero también que hagamos una legislación compartida. Yo por lo menos invito a todos los que lo siguen a Legislando con el Pueblo, a que nos sigan en mi página web, Jerjes Mercado Suárez, en Facebook. Tenemos un programa los sábados a las 3 de la tarde y todos los días yo estoy informándole a los seguidores nuestros, a nuestros electores, qué es lo que hacemos. Porque creo que en el siglo XXI la legislación tiene que ser compartida con la gente. Por eso felicito este programa. Los electores, los ciudadanos tienen que ser parte activa de la legislación. Y tienen que criticarnos y corregirnos y sugerirnos propuestas también para que avancemos todos unidos
en esa patria que queremos, con desarrollo, con paz social, con oportunidades para todos y donde todos vivamos bien. Gracias. En Santa Cruz dicen Elay, nosotros decimos Alajao. Amigos, ha sido un placer. Gracias por formar parte de Legislando con el Pueblo. En nuestro próximo programa vamos a seguir conociendo a los protagonistas de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Hoy cerramos una jornada muy linda que ha arrancado desde muy temprano con el recorrido que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, el hermano Freddy Mamani Laura, en Tiwanaku, en este nuevo año andino, amazónico, chaqueño. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.